Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión, donde estamos convencidos que donde está Jesucristo hay libertad, hay bendición y hay victoria. Bienvenidos y bienvenidas y pongamos en práctica todo lo que hemos venido aprendiendo a través de Construyendo Familias Sanas para el Mañana. ¿Cuál es el mejor lugar para crecer? La familia. Después de Dios es la familia. Así que yo te invito a que trabajemos juntos de la mano de Dios para que nuestra familia, hogar, matrimonio e hijos estén delante de Dios. Todos los sábados a las 3:30 de la tarde, Canal 8 Comunitario La Unión. También nos puedes ver por Facebook y por YouTube. Y lo más importante, que lo que estemos aprendiendo lo pongamos en práctica. Porque es que más que una charla, que un seminario, que un taller de familia, es que estoy aplicando a mi vida y poniendo en práctica con las personas que están a mi lado. Y quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Cómo estás tú en tu casa? Con tu familia, con tu esposa, esposo, con esos hijos. ¿Cómo está tu vínculo familiar hoy? Aquí hay un gran desafío y eso es lo que queremos construir de la mano de Dios, familias sanas. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo, porque esto es un fortalecimiento de la escuela, cuáles son los deberes de la familia. Cómo aplicar esos deberes a nuestros corazones para poner en práctica en todo lo que vamos a hacer. Y una de las cosas que tenemos que reconocer es que la figura paterna o materna somos responsables en la crianza, en la educación, en principios y hacer que se ejecuten los derechos a través de todo núcleo familiar. Porque en lo que queremos enmarcar en Construyendo Familias Sanas es yo, desde mi condición, sea papá, mamá e hijos, ¿cómo voy a aportar al crecimiento y al desarrollo de ella? Si tú y yo le damos el primer lugar a Dios en nuestros corazones, va a ser mucho más fácil llevar el núcleo familiar. Porque no lo vamos a hacer todo en nuestras fuerzas, sino bajo su perfecta voluntad. Invierte tiempo en las cosas de Dios, en las cosas del reino, y vas a ver cómo tu vida, en tu ser, en tu corazón, vas a poder ver algo diferente y nuevo para tu vida. Así que preparémonos como siempre y que lo que vamos a aprender hoy lo activemos y lo pongamos en práctica. Hablemos del derecho de la familia. ¿Qué es un derecho y para qué es un derecho? El derecho a la familia es un conjunto de normas que regulan las relaciones familiares. Y mientras que ese conjunto de normas regulen las relaciones familiares, es porque cada uno de ellos va a ejecutar un plan de acción en el rol que le tocó. ¿A dónde va enfocado y dónde va desarrollado? A esos esposos, a esos papás, a esa relación entre padres e hijos, entre hijos y padres, pero que podamos también decir y poder contar con las relaciones familiares del parentesco también que están a nuestro lado, como abuelos, como tíos, como primos, sobrinos,
porque vamos a hablar de la familia nuclear. Todo este enfoque y desarrollo me implica a mí en lo que yo voy a aplicar en mi vida. ¿Cuántos hoy podemos decir que hemos aprendido de los errores? Yo creo que muchos podrán decir que sí, otros que no, y lo siguen practicando y lo siguen haciendo. La condición de nosotros los seres humanos es determinar la integridad física, espiritual y personal para yo poder ser íntegro en todo el sentido de la palabra. ¿A qué hago referencia a este punto? Que lo que entre por acá no salga por acá, sino que baje al corazón. Ser papá por condición terrenal, por genealogía de traer un niño o una niña a este mundo, es creación, como también en el papel de la mujer. Pero, ¿dónde queremos llegar dentro de uno de los objetivos claros de Construyendo Familias Sanas? Que en medio de nuestras familias hayan unos objetivos claros y efectivos para poder ver crecer y desarrollar a esos niños y niñas. Miremos el concepto jurídico en el plan familiar. Y ese concepto está basado bajo la ley constitucional, donde es restringido y la familia está constituida por los padres, por los hijos y que viven bajo un mismo techo. Esa ley es constitucional y enseguida vamos a ver la ley cómo se ejecuta en el plan de desarrollo para poder entender. Ni usted ni yo pedimos nacer en la familia que nos tocó. En el plan de Dios, Él sabía y tenía destinado el día, la hora y el año y la familia donde usted y yo íbamos a nacer. ¿Cuántos podemos dar gracias a Dios hoy? Porque gracias a Dios Él nos permitió nacer en la familia que hoy tenemos. ¿Cuántos hoy podemos decir, Dios, gracias por permitirme nacer y conocer a este papá, a esta mamá, a estos hermanos y tener un núcleo familiar? Cuando miramos el concepto de la familia bajo los parámetros jurídicos, hace referencia y incluye dentro de ella a los parientes y familiares cercanos que producen de un mismo tronco y que tienen estrechos vínculos de afinidad. Abuelos, abuelas. Todo esto es lo que hace que venga la genealogía humana. Y ahí quiero darte un principio en Construyendo Familias Sanas, como siempre, y un consejo habitual para nosotros los seres humanos. Primero, se es hijo para después ser papá o mamá. Uno no nace papá, uno no nace mamá. Uno nace primero hijo e hija. Y después, en el cabo de los años o tiempo, usted se convierte en ese papá o en esa mamá. El mejor legado que le puede dejar un papá y una mamá a un hijo es el ejemplo y el testimonio. Hablar de riquezas financieras, cosas terrenales o materiales, significan algo que puede alegrar el corazón de ese hijo. Pero ¿cuántos hoy tienen poder, fama, riqueza, pero no tienen una familia? Y yo quiero que hoy tú medites y contrites tu corazón dentro de este plan jurídico en el concepto básico de la familia, porque este es el inicio de lo que vamos a hablar, de los derechos
que tienen los niños y niñas y sobre las consecuencias cuando nosotros los padres no hacemos y cumplimos lo que debe de ser. A manera de introducción y de preámbulo, todos los niños tienen derecho, escucha muy bien, todos los niños sobre la faz de la tierra tienen derecho a tener una familia y el amor de la familia. Si el amor y la familia son la base de todo ser humano, preguntémonos hoy, ¿qué está pasando con la autodestrucción familiar, personal, física, moral y por estatutos? ¿Cómo vienen cambiando y ejerciendo leyes, decretos, cambiando la esencia de la vida y el poder jurídico de cómo está conformada realmente una familia? Usted y yo somos responsables dentro de todos los que tenemos una familia. Y por eso nosotros en Construyendo Familias Sanas queremos aplicar esos deberes, aplicar esos derechos, conocer los estatutos, las leyes, los decretos, pero que podamos decir, a Dios gracias, porque el centro de mi familia y de mi casa se llama Jesucristo. Él es y seguirá siendo la razón de nuestro vivir. Actualicemos el enfoque dentro de esos deberes y definamos en pocas palabras qué es un derecho. Cuando yo miro el concepto y la definición de qué es un derecho, es el poder de hacer o reclamar todo lo que la ley establece a nuestro favor. Nosotros los seres humanos, por naturaleza humana, queremos todo así, todo para nosotros. Si nosotros nos pusiéramos la mano en nuestro corazón y de lo que Dios nos da y de lo que la familia nos da para bien, para construir y para edificar, y diéramos, es porque en nuestro corazón no albergamos orgullo, odio, rencor o venganza. Recuerda que Construyendo Familias Sanas invierte y trabaja es en el ser más que en el hacer. Por eso es una facultad del corazón, del alma. Papá, mamá, si tú y yo no nos examinamos hoy en el rol que nos tocó, vamos a echar a perder muchas cosas y va a ser esa familia tan grata, tan de bendición que Dios nos ha dado. Los derechos de los niños. Constitucionalmente, todos los niños tienen derecho a nacer. Escucha, todos los niños tienen derecho a nacer en condiciones adecuadas en todas las intenciones médicas. Yo respeto la posición de los que dicen que aprueban el aborto, pero no la comparto. Porque ¿quiénes somos nosotros para quitarle la vida a un ser inocente? La vida es un proceso. Y todo el ciclo biológico de nosotros los seres humanos es nacer, crecer, reproducir y morir. Y son 4 estaciones que nosotros los seres humanos vamos a tener. Unos mueren por naturaleza siendo niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Pero ¿cuántas muertes estamos buscando hoy en día para el deterioro y el acabado físico de una persona?
Muchos dirán, bueno, ¿y cómo hago para entender eso? ¿De qué nos sirve? Y digo, globalizando la palabra, ¿de qué nos sirve tener vida? Porque respiramos, porque nos movemos, porque pensamos, pero estamos muertos por dentro, porque no sabemos vivir. Papá, mamá, hijos, hijas, este mensaje es para ti. Si aprendes a ver al que da la vida, tu vida va a cambiar. Y vas a tener una vida plena, confiable y segura. Y eso te va a producir una felicidad absoluta. Por eso estamos hablando y generalizando que todos los niños tienen derecho a nacer. Dios tenga y siga teniendo piedad y misericordia de todos nosotros y perdone todos nuestros pecados. En la continuidad que vamos a hacer, vamos a hablar de dos condiciones. Número 1, ¿en qué fallamos nosotros los padres? Número 2, ¿cuáles son las consecuencias? Porque todo en la vida obra para bien o para mal. El que siembra para el mal, pues recoge en un mañana el mal. El que recoge para el bien, el que siembra para el bien, recoge en un mañana el bien. Entonces, la confrontación de la vida es esta. Yo estoy donde estoy porque quiero estar. Tú estás donde estás porque quieres estar. Es más, si tú me estás viendo o me estás escuchando por los diferentes medios de comunicación, esto no es una casualidad. Esto es un propósito. Y ese propósito es cumplido bajo la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué fallamos nosotros los padres? Vamos a desarrollar, porque son varias cosas que tenemos que, y son muchas cosas en lo que fallamos, en lo que tenemos que mejorar, pero también en lo que hemos superado. ¿En qué fallamos? En falta de planificación familiar, en cuando la madre no asiste o se niega a recibir atención médica durante un embarazo. Esto es un desarrollo, es un inicio en lo que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son las consecuencias? Familias muy numerosas hoy pasando por grandes necesidades. Otra consecuencia, en bebés no saludables o con problemas severos de enfermedad porque no tuvimos una planificación plena como debe de ser. Entonces, a medida que vamos a ir desarrollando en qué fallamos, yo quiero es que nos examinemos nosotros por qué tanto fallamos y sabemos que ello todo va a traer una consecuencia. El niño tiene derecho a conocer a sus padres, a llevar un nombre, apellidos, a saber y a conocer quién es el papá y quién es la mamá. Eso es un derecho constitucional. ¿En qué fallamos los padres? Basados en ese derecho. Cuando el padre, desde temprana edad, se niega a reconocer que ese o esa es su hija. ¿En qué fallan los padres? Cuando se niega a darle el apellido. ¿En qué fallan los padres? Cuando la madre no reconoce la paternidad y la entrega a un tercero para que cuide, vele y proteja al niño. ¿En qué se fallan los padres? Cuando los padres desde temprana edad
no le dan la cobertura y la potestad y no registran bajo la ley constitucional a ese niño o a esa niña. Mira nomás a dónde estamos llegando. Todo esto en lo que estamos fallando tiene que tener unas consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Niños hoy con problemas de identidad porque no saben para dónde van. Consecuencias de discriminación porque va a llegar el momento en que ese niño no va a ser reconocido por tener el apellido del papá. Y mire todo lo que está evolucionando cuando el bullying entre ellos mismos hacen pensar a los niños como no debe de ser. Otra consecuencia, niños que no pueden gozar de sus beneficios por la seguridad social. Y yo sé que la ley ha venido articulando algunos cambios para el mejoramiento continuo en nuestra niñez. Y gracias a Dios, porque tenemos que hoy hacer un pare, reflexionar. Hoy la urgencia en la crianza, en la educación, son nuestros niños y niñas. Miremos otro derecho. ¿A qué tienen derecho los niños? A todas las oportunidades que les permitan el desarrollo de su personalidad integral. Y voy a hacer un pare y un preámbulo ahí. Ningún niño nace aprendido. Un niño nace y dependiendo con los padres que esté, con los familiares que esté, él empieza a ver, a observar, a escuchar, a ver el comportamiento de lo que se habla entre los adultos y cuál es su forma de vivir. Entonces, si yo enseño desde temprana edad, yo voy a recoger un gran fruto en un mañana. Basado en ese derecho, ¿en qué fallamos nosotros los padres? Cuando no escuchamos los requerimientos obligatorios y necesarios de nuestros hijos. ¿En qué fallamos? Cuando no respetamos sus ideas y sus criterios. ¿En qué fallamos? Cuando no nos ocupamos de ellos. ¿Sabe qué reclaman hoy en día los niños y niñas? El tiempo del papá y la mamá. Y hablamos con los padres y todos autojustifican la condición. Entonces no trabajo. Si no trabajo, entonces ¿qué comemos? Quiero que pensemos y meditemos hoy. Si el trabajo te está robando el tiempo necesario para invertir en tu familia, ese trabajo ya dejó de ser de bendición. Porque nosotros, en el plan perfecto de Dios, Dios constituyó la familia para que nosotros estuviéramos en plenitud con ella. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias en lo que fallamos los padres en este derecho? Vemos niños con problemas de conducta. Vemos niños infractores de la ley. Vemos niños con muy baja autoestima que puede ser el inicio de la drogadicción, del alcoholismo y del suicidio. Pregúntate tú como papá, como mamá, allá donde tú estás. ¿De dónde nace en el corazón de un niño cuando a los 11, 13 años, 15 años en preadolescencia, escuchándole decir, es que no quiero vivir? Dime. Usted y yo sabemos la problemática que tenemos hoy en día en contra del suicidio. Chicos y chicas desde temprana edad
que están queriendo llamar la atención, porque dentro del núcleo familiar no se le está dando la cobertura, la condición y la posición que debe de ser. Papá, mamá, estamos hablando de tus hijos. Estoy hablando de mis hijos. Y muchos dirán, pastor, pero mis hijos ya están grandes. Estén grandes o pequeños, siguen siendo hijos. Es tiempo de sembrar una buena semilla en los hijos. Primero se enseña y después se corrige. Todo esto que estamos haciendo en construir me tiene que llevar a edificarme. El niño tiene derecho a ser alimentado, asistido, instruido y educado. Cuando yo miro estos 4 factores, yo digo, Dios mío, qué duro ver cómo hoy esas madres cabeza de hogar, y las felicito a ustedes mujeres que se niegan, que pagan un precio, que son esas guerreras activas para laborar, cuidar, proteger y enseñar a esos niños desde temprana edad. Basado en ese derecho, ¿en qué fallamos nosotros los padres? Cuando no se alimenta adecuadamente a los niños desde temprana edad. ¿En qué fallamos? Cuando no le damos atención médica. ¿En qué fallamos? Cuando no le permitimos o nos negamos a que ellos estudien o hagan algo activo para la procreación de su vida. Cuando yo miro esto, todo tiene que traer unas consecuencias, unas para bien y otras para mal. Pero si yo fallo en estas condiciones, las consecuencias serían niños enfermos y desnutridos porque no tienen una buena alimentación. Niños en riesgo de morir. Niños y familias pobres e ignorantes por falta de conocimiento, porque no hay una plenitud de una familia que les da cobertura totalmente. Papá, mamá, si no es hoy, entonces ¿cuándo? Reflexionemos hoy con nuestro corazón. A Dios gracias, porque muchas familias pueden decir, mis niños, mis niñas están creciendo como debe de ser. Y les felicito, porque su mirada tiene que estar más en los hijos. Y exhorto, por la aplicación del conocimiento y la plenitud de lo que conozco a nivel espiritual, familiar y personal, no enseñe a su hijo a tener de todo. Enseña a su hijo a tener todo, pero que valore con sus manos, con sus fuerzas, para que le dé el valor absoluto a lo que tiene. Eso es construir. Eso es edificar. Pero si hoy podemos decir, vale la pena, de la mano de Dios, en mi corazón y con el entorno familiar, entonces juntos, de la mano de Dios, lo vamos a poder lograr. Construimos familias sanas, pero de la mano de Dios. Cuando hablamos del fortalecimiento familiar, implica mi identidad de lo que yo soy, en el rol que me tocó, como papá, como mamá, como hijos. Pero quiero que hoy nosotros reflexionemos en nuestro interior, en nuestro corazón. ¿Yo qué estoy haciendo para salvar e invertir en mi familia? Si hablamos de deberes, esto implica responsabilidades
en el rol que a cada uno de nosotros nos tocó. Miremos otro derecho a lo que los niños tienen obligación: a gozar de un buen trato, atención a sus necesidades y a tener una familia en colectividad. ¿Cómo lo hacemos y cómo lo enmarcamos? Primero, yo tengo que reconocer lo que yo soy. ¿En qué fallamos? Porque todos los seres humanos fallamos. El problema es cuando no reconocemos en lo que fallamos. ¿Por qué? Por orgullo, por egoísmo, por una vanagloria personal. Pero ¿en qué fallamos? Cuando los descuidamos o somos negligentes en la crianza y en la educación de los niños. ¿En qué fallamos? Cuando los maltratamos físicamente. Papás, mamás, usted y yo no fuimos creados para maltratar, violar y hacer cosas con nuestros niños y niñas. ¿En qué fallamos? Cuando los insultamos, cuando salen de nuestra boca palabras hirientes y marcamos su corazón. ¿En qué fallamos? Cuando abusamos o permitimos el abuso sexual en medio de lo que sabemos. Y ahí hago un paréntesis. Si tú eres de lo que tú sabes de alguien que está haciendo un abuso sexual a un menor, denúncialo. No te quedes callado. Estamos hablando de una criatura inocente y pura. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a encontrar niños con problemas de conducta en el desarrollo personal. Vamos a encontrar niños con daños psicológicos irreparables. Vamos a encontrar niños temerosos bajo una baja autoestima de identidad personal. Y otra consecuencia, vamos a encontrar daños psicológicos, físicos y permanentes. Si yo sé que lo que estoy haciendo es mal, ¿por qué no hacemos un pare hoy? No estamos hablando de un objeto, estamos hablando de un ser humano, estamos hablando de una criatura. Todo niño tiene derecho a la igualdad, a la relación social y al contacto con todos los demás niños. Todo este derecho, si no lo cumplimos, si no lo valoramos, va a traer unas demandas. ¿Y en qué fallamos los padres? Cuando por racismo hacemos una discriminación entre los niños. Nunca compares a los niños, que este niño es mejor que este, que es que esta familia es mejor que esta. Por favor, papá, mamá, recapacitemos, meditemos hoy y deja de estar haciendo comparaciones que no son de edificación. ¿En qué fallamos? Cuando le negamos el ingreso al colegio, a las instituciones. ¿En qué fallamos? Cuando no les permitimos jugar con los demás niños. Mira todo este derecho a dónde va. Ahora, ¿qué consecuencias trae esto en la falta del cumplimiento de estos derechos? ¿Sabes qué? Niños acomplejados, niños retraídos, niños resentidos, niños antisociales, niños con baja autoestima y con un alto índice de potencial de drogadicción. ¿De cuándo acá los niños dejaron de respetar al papá y a la mamá?
Dime, ¿quién manda en tu casa? Piensa, reflexiona. ¿Quién manda en tu casa? ¿Ustedes como papás? ¿Usted como madre, cabeza de hogar? ¿O mandan tus hijos? Dime, ¿quién manda? Piensa hoy. Estamos hablando de lo que produce el efecto del fortalecimiento de la familia dentro de los deberes de lo que vamos a hacer. Estoy hablando de los derechos que tienen niños y niñas y cuáles son las responsabilidades de nosotros como papá y mamá y qué consecuencias trae cuando yo no cumplo. Todo niño tiene derecho a ser respetado en las creencias religiosas. Y eso es algo que tenemos que tener porque es un derecho constitucional. ¿En qué fallamos nosotros los padres? Cuando rechazamos los niños por la religión que ellos viven. ¿En qué fallamos? Cuando por sus creencias el niño es motivo de risa, de charla, de burla, faltando el respeto de la identidad de ese niño. Cuando fallamos nosotros en este punto, vienen unas consecuencias. ¿Las consecuencias cuáles son? Niños dañados emocionalmente, niños discriminados porque no hacen ver lo que tienen para lo que ellos les han enseñado. Estoy hablando de los derechos posicionales, constitucionales, en que todos nuestros niños y niñas deben de saber. Ahora, papá, mamá, en lo que hemos venido, tú conocías todo esto que te estoy hablando. Y si lo conoces, lo estás aplicando a tu vida. Todo niño tiene derecho a escoger las actividades, juegos, orientaciones libres de su profesión siempre y cuando sea vigilado y cuidado por sus padres. Ojo a eso. Porque no es también lo que los niños digan, sino bajo la crianza y la educación y la supervisión de nosotros los padres. ¿En qué fallamos? Cuando los obligamos a no jugar con cosas que no son de su agrado. Les imponemos. ¿En qué fallamos? Cuando los mandamos a jugar a la calle sin protección, sin cuidado y sin dirección. Un día todos nosotros, como papás, ustedes como mamás, le vamos a dar cuenta a Dios en la crianza y en la educación y en la responsabilidad de los hijos. ¿Cuáles son las consecuencias? Niños inhibidos con problemas de relacionamiento porque les cuesta tener y nacer una amistad entre niños. ¿Has notado en los colegios niños que son solos o solas? En rincones, les cuesta hablar, les cuesta reír, les cuesta integrarse. Aquí queremos es cómo fortalecer el núcleo. Otra consecuencia, niños donde muchos hoy por estar afuera de su casa y de su familia están pasando peores cosas allá afuera en la calle. Todo niño tiene derecho a la protección y ayuda con la relación de los otros miembros de la sociedad. Por eso lo dije en uno de los derechos. Nosotros los adultos no podemos hacer discriminación en nuestra niñez. ¿En qué fallamos entonces nosotros? Basado en ese derecho. Cuando dejamos que los niños desde temprana edad los pongamos a trabajar para ganar dinero.
¿En qué fallamos? Cuando muchos padres, por su irresponsabilidad, no los defienden en un alto nivel o riesgo de peligro por lo que están haciendo. Yo te pregunto, como a ti, como papá o como mamá, si tú ves que tu hijo está al borde de caer por unas escalas, ¿tú te quedarías sentado o cruzado de manos? ¿Cierto que no? Yo no lo haría. Yo haría lo imposible para que ese hijo o esa hija no se caiga. Hablemoslo en la otra posición. Así no sea hijo o hija. Es una obligación tuya y mía ir y salvar ese niño. Porque estamos hablando de la vida de un ser humano. ¿Qué consecuencias trae ellos? Niños con problemas de razonamiento y de relación absoluta porque les cuesta hablar. Papá, mamá, habla con tus hijos. Empieza a partir de hoy a tener una comunicación, una relación, un diálogo. Pero revisen muy bien el hábito día a día de cómo están viviendo. ¿Cuál es el mejor lugar para crecer? La familia. Pero si yo no invierto, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Todos los niños tienen derecho a la prevención, a la seguridad social. ¿Qué consecuencias tenemos nosotros cuando no aseguramos los niños a la salud? Es triste y es una realidad, y que el gobierno siga invirtiendo para que los niños desde temprana edad, en aquellos que no tienen una estabilidad laboral, tengan recursos económicos para que todo niño o niña tenga la salud. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando ese niño no es atendido a tiempo por la enfermedad que tenga. Cuando ese niño no se previene con anticipación de enfermedades. Cuando ese niño sufre un accidente o una violación o un maltrato y no le damos cobertura. Todo este desarrollo, el niño tiene derecho. Escucha, todo niño tiene derecho a no ser explotado, ni a trabajo, ni por el Estado, ni por sus padres, ni por los tutores. Tenemos que saber sembrar, y eso es una responsabilidad. No los obligues a trabajar. No los obligues a que sean explotados desde temprana edad. Todo tiene su tiempo. Todo niño tiene derecho a vivir su infancia y su niñez. Hay de aquellos niños o niñas, en el caso de las niñas, cuando tienen un hermanito menor y a la mamá le toca trabajar, y a esa niña preadolescente le toca cuidar, velar y proteger a ese niño para que su madre trabaje. Hoy nosotros, en Construyendo Familias Sanas, queremos fortalecernos, pero que podamos decir: todo niño tiene derecho a la protección integral de su vida, de su dignidad, y que goce de la plenitud de la vida para que ese niño crezca con alegría y gozo. Uno llega a la edad adulta dependiendo de cómo fue la niñez. Y hoy, en Construyendo Familias Sanas, quiero que meditemos, que pensemos, que reflexionemos. Como tú estás viviendo la vida, ¿eso fue lo que te enseñaron cuando estabas en una corta edad? ¿O la vida hizo esto contigo? Yo estoy convencido, mientras que haya vida,
hay oportunidad de cambiar. Nadie cambia a nadie. Empiece por cambiar usted mismo. Empiece a reconocer lo que estamos haciendo. Entonces, papás, mamás, deja de estar encerrando a tus hijos sin ninguna protección, sin ningún cuidado. Deja de estarles obligando a hacer algo que ellos no quieren hacer. Ojo, sin violentar los derechos y los deberes. Porque hoy muchos padres no ponen responsabilidades a los hijos porque que pesar, que esto y muchas razones. Y la idea es, dentro del crecimiento y el fortalecimiento familiar, es que aprendamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Por eso es que estamos viendo hoy tantos abandonos de niños y niñas a la merced de otra familia. Estamos viendo niños faltos de afecto. ¿Tú crees que es normal cuando un niño o una niña expresa: es que mi papá no me ama, es que no sé ni quién es mi papá, es que mis papás no me hablan del amor, no me abrazan? ¿Qué le espera a un niño de esos en un mañana? Vuelvo y lo digo. El que sabe sembrar, sabe que recoge. El que siembra para el mal, recoge para el mal. El que siembra para el bien, recoge para el bien. Entonces, todo esto, conclusión, ¿cuál va a ser nuestra responsabilidad social activa dentro del rol que nos tocó? Esa responsabilidad como padres es que debemos de ser, no es que queramos, debemos de ser esos padres amorosos. Debemos de ser esos padres que somos miembros activos de una familia, de una comunidad y en todo el entorno social. Es poder decir hoy, voy a tomar unas actitudes que pueden garantizar el buen trato y el desarrollo de un buen crecimiento, del fortalecimiento de mis hijos, de nuestros niños, para que puedan crecer en unas buenas condiciones óptimas. Papá, mamá, usted y yo queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero si no enseñamos lo bueno, ¿cómo queremos que ellos den lo bueno? Dime. Si yo enseño a mi hijo desde temprana edad a mentir, a hacer trampas, ¿con qué autoridad yo le voy a exigir cuando crezca si nunca lo corregí y nunca fui el modelo a seguir de él o de ella? Estamos hablando de tu familia, de mi familia. Y en esta aplicación final quiero que entendamos qué voy a hacer yo para poner en práctica todo lo que hoy he aprendido. De ahí nace el principio de la sabiduría divina. Después de Dios está la familia. Pero qué bueno que hoy podamos decir, gracias a Dios y a Construyendo Familias Sanas, voy a aplicar a mi vida, a mi casa, a mi familia, los deberes de mi familia. Primer consejo, ordénate primero desde adentro para que lo de afuera refleje lo que tú ya eres por dentro. Examínate y evalúate hoy. De lo que hoy enseñamos, cómo lo vas a aplicar a tu vida y lo pongas en práctica en el entorno familiar. Con esa mamá, con ese papá,
con esos hermanos de sangre que son ustedes, para que ese núcleo familiar permanezca así. Y sobre todo, el primer consejo que te voy a dar, dale el primer lugar a Dios acá en tu corazón. Y el resto vendrá por añadidura. Y si crees, y es la voluntad de Dios que te podemos ayudar, puedes comunicarte conmigo a mi línea telefónica 317-4031-889. Pastor Renzo Ortiz, consejero de familia. Y recuerda, todos los sábados, Canal 8 Comunitario La Unión, 3:30 de la tarde, y también nos puedes ver por Facebook y por YouTube en tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Hasta una próxima. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia